Hola profesores de la Secretaría de Educación del Distrito, continuamos con nuestro diplomado Diseño y Gestión de Aulas Virtuales de la Escuela de Artes y Letras. Estamos trabajando la temática referente al diseño de un curso virtual y entramos ya a nuestro paso número 4 que hace referencia a las evaluaciones. Para esta práctica tenemos que ingresar nuevamente al aula virtual de la Escuela de Artes y Letras con el usuario y contraseña ya suministrado. Y recordemos que estando dentro del aula nos aparece el curso guía en el cual ustedes son estudiantes, donde está todo el material de cómo se diseña y se gestiona un curso virtual, y el curso de práctica sobre el cual hemos trabajado los temas anteriores. Entonces por favor entramos al curso de práctica y estando dentro del curso, del cual ya hemos desarrollado una buena parte del diseño instruccional, hemos trabajado la guía de aprendizaje, los contenidos, material de apoyo, los aspectos colaborativos. Vamos a mirar ahora hoy la parte de evaluaciones, pero para eso no olvidar que tenemos que entrar a modo edición. Entonces tenemos que activar la edición en la parte superior derecha del curso, el botón de activar edición, y con ello iniciamos ya el proceso de manejo de evaluaciones. Recordemos que al activar la edición lo que vamos a hacer es modificar o activar o crear nuevas actividades. Recordemos que todo se hace del final de la semanita, ¿cierto? Ahí aparece la opción de añadir una actividad, un recurso. En la parte de evaluaciones, según lo que trabajamos en el encuentro presencial, manejamos evaluaciones típicas de Moodle como la tarea, el cuestionario, y especiales como el Hot Potatoes, que se trabajará en el segundo encuentro presencial. Por hoy miraremos lo que son las tareas y lo que son los cuestionarios. Entonces nos ubicamos al final de la semana y le decimos añadir una actividad o un recurso, y buscamos dentro de esta opción, ¿cierto?, la actividad que se llama tarea, que hace referencia a una hojita con una mano. Aquí la apreciamos, marcamos la tarea y la agregamos. La tarea es aquella que me permite o que le permite al estudiante subir archivos. Por ejemplo, si quiero que me envíe un ensayo o que me envíe un avance de un proyecto, o sencillamente para escribir texto en línea. Si quiero, por ejemplo, que el estudiante me haga una página web y me registre la página, en la dirección de la página donde quedó. Entonces la tarea es eso, subir archivos o escribir texto en línea. De la tarea lo importante es el nombre de la tarea, que es lo que le aparece al estudiante en el aula virtual, un nombre bastante descriptivo. Tenemos que colocar aquí, por ejemplo, ensayo, ¿cierto?, sobre la educación en Colombia. O sea, un título que sea interesante de la tarea. La descripción, que básicamente son como las reglas de la tarea, las reglas del juego, ¿cierto? Ahí debemos ser muy claros en básicamente definir muy bien, ¿cierto?, las temáticas, ¿cierto?, que se van a calificar. Los criterios de evaluación son importantes dentro de la tarea para que el estudiante tenga claridad acerca de esa parte. Los plazos, ¿cierto?, los plazos, el número de envíos que se permitan, ¿cierto?, que son con los elementos básicos, ¿no? Reglas de juego, temáticas, criterios de evaluación, plazos y número de envíos que se permiten. También en la tarea es importantísimo definir los parámetros de la tarea, que hacen referencia a la fecha de entrega, ¿cierto?, la fecha límite de entrega. Entonces aquí aparece desde, entonces podemos decir que a partir por lo menos del 12, ¿cierto?, a las 00 hasta, entonces podemos leer un hasta que puede ser, por ejemplo, hasta la fecha que yo necesite, por ejemplo 16 o 17, a la hora que yo necesite. Entonces aquí le coloco la hora 23:55, y hay una opción inclusive para manejar desde hasta en la fecha límite. Voy a inhabilitarle. Esa fecha límite es para que después de la fecha de entrega podemos dar un par de días para que el estudiante entregue, obviamente con ciertas restricciones adicionales si queremos, ¿no?, sino solamente la fecha desde la fecha hasta. Luego hay una opción muy importante en la parte inferior que dice número máximo de archivos subidos. Entonces aquí yo le puedo decir 1, 2, 3 entregas, la que yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, 2 entregas. Con 2 entregas que le permitimos subir un archivo, se lo revisamos y le damos otra opción. Entonces pueden ser los que yo necesite. El tamaño máximo ya está definido directamente dentro del curso, ¿cierto?, y la calificación. Yo le coloco de 1 a 100, de 1 a 50, o lo que yo necesite como tal, ¿cierto? La calificación ya sabemos que es directa, ¿cierto?, pero básicamente cada vez que se suba la tarea pues se califica directamente como tal. Entonces recordemos, el nombre de la tarea,
la descripción, que son reglas de juego, temáticas, criterios de evaluación, plazos, número de entregas, los parámetros fecha desde, fecha hasta, el número de envíos, ¿cierto?, que podemos manejar acá, ¿cierto?, y la calificación. Voy al final, guardar cambios y regresar al curso, ¿cierto?, y la tarea queda directamente ubicada dentro del curso del estudiante, ¿cierto?, como tal. Esperamos que nos suba la tarea. Recordemos que todo lo que hagamos en el aula virtual queda al final de la semana. Entonces, al final de la semana 1 encontramos, aquí está, ensayo, ¿cierto?, es la tarea. Y lo que hacemos es, en este caso, dejarlo ahí porque está en evaluaciones, ¿cierto? Cuando el estudiante pica acá, ¿cierto?, lo que le aparece es la descripción de la tarea, y ahí el día que aquí me aparecen cuántos me han enviado, cuántos puedo revisar, ¿cierto? Eso miraremos ya más en detalle cuando estemos en la gestión del curso, cuando ya tengamos estudiantes matriculados. Aquí ya quedó registrada la tarea. Entonces me regreso aquí, mira, aquí en esta parte donde dice área personal, el curso 20, aquí puedo regresar al curso y ya la tarea queda ubicada dentro de la semana, ¿cierto?, en la parte de evaluaciones. Las tareas pues son muy sencillas de hacer. Lo importante es que sí requieren calificación, se requiere que el docente ingrese, revise los ensayos y dé la calificación como tal. La otra parte de Moodle se llaman los cuestionarios. Entonces igual, al final de la semana, añadir una actividad, un recurso, ahí aparece la opción del cuestionario, que es una hojita con un chulito, le decimos agregar y igual, le damos el nombre del cuestionario. Entonces podemos colocarle aquí evaluación, ¿cierto?, evaluación sobre estilo de vida digital, por ejemplo, ¿cierto? Entonces le colocamos un nombre que sea bastante descriptivo, que sea claro para el estudiante, ¿cierto? En la parte introductoria igual, aquí son las reglas de juego, ¿cierto? Básicamente sobre qué, la temática de la evaluación, los criterios de calificación, ¿cierto?, los criterios de evaluación, en fin, todos los elementos que hagan referencia o que hagan claridad, ¿cierto?, acerca del número de intentos, ¿cierto?, que hagan claridad acerca de la tarea, del cuestionario, ¿cierto? Inclusive, a pesar de que le aparece al estudiante como tal, también podemos colocar las fechas, ¿cierto?, la fecha de apertura, ¿cierto?, de ese cuestionario, la fecha de cierre y la duración, porque yo puedo, por ejemplo, que el cuestionario esté abierto todo el fin de semana, pero la duración del cuestionario puede ser solamente de 30 minutos, entonces únicamente quiere decir que estará abierto el fin de semana, pero apenas lo ingrese tendrá 30 minutos para responderlo. Igual aquí definimos la parte de temporalización, que es cuándo lo abrimos y cuándo lo cerramos. Entonces puedo decir que voy a abrir el cuestionario, por ejemplo, para el próximo sábado, ¿cierto?, o viernes, lo voy a abrir desde las 00 de la mañana con 00 minutos, ¿cierto?, y lo voy a cerrar, por ejemplo, el domingo de esa semana, ¿cierto?, a las 23:55. Entonces le digo de qué fecha a qué fecha manejo el cuestionario como tal, ¿cierto? Luego aquí le habilito el límite de tiempo, puedo habilitarlo y le digo el cuestionario va a ser, por ejemplo, de 30 minutos, o puedo manejar horas, semanas, días, ¿cierto? Esto es que cuando él ingresa el cuestionario es el tiempo máximo que tiene para responderlo. Entonces puedo colocar 30 o 60 o lo que yo quiera o considere permanente, o 90 o 120, o manejo el término horas, días o semanas. Entonces básicamente eso es importante. Hay una parte que es importante, además de la fecha desde, fecha hasta y el límite, que es cuando el tiempo ya ha terminado. Aquí se recomienda decirle que cuando el tiempo se termine haga un envío automático con el fin de que envíe lo que lleve hasta el momento. Entonces ahí se utiliza mucho cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente para garantizar de que él tendrá, ¿cierto?, apenas termine se envíe lo que tenga. Después igual viene los intentos permitidos. Entonces yo puedo colocarle un intento que es lo normal o dos intentos que no es lo normal, porque la idea es que como son preguntas de selección múltiple o preguntas tipo presentación de las pruebas saber o ECAES, entonces básicamente se recomienda un solo intento, aunque puede darle más, ¿cierto? Si le doy más intentos, automáticamente él me dice que cómo voy a calificar. Entonces como promedio, la más alta, el primer intento. Entonces aquí puedo, cuando hay varios intentos, cómo le voy a calificar. Por ejemplo, un promedio puede ser algo interesante. También me pregunta
que si el orden de las preguntas como es. Entonces aquí se recomienda, ¿cierto?, en la parte del orden de las preguntas, decirle que al azar, con el fin de que si hay dos estudiantes enfrentando la prueba, pues a cada uno las preguntas se le muestren de manera diferente para que haya cierta seguridad en el manejo, ¿cierto? Y esto es que si me muestra en una página cuántas preguntas, 2, 3 o una solita, entonces yo puedo escoger que en cada página una pregunta o de 2 o de 3 dependiendo de cómo yo quiera presentar la evaluación. También aquí importante acerca de las preguntas en cuanto a la respuesta. Entonces las respuestas también se pueden manejar al azar, él por defecto lo coloca en sí, que es que así dos estudiantes tengan la misma pregunta abierta, las respuestas aparezcan en forma aleatoria para cada uno de ellos y así con base en eso pues esté mucho más seguro la prueba. Luego bajamos al final, ¿cierto? Y le decimos guardar cambio. Bueno, aquí aparecen algunos elementos que no son relevantes, pues que miraremos en detalle, no son tan relevantes para esta parte, y al final le decimos guardar cambios y regresar al curso. Con esta parte creamos lo que se llama el encabezado del cuestionario, que es básicamente la regla de juego, que es definirle de cuándo a cuándo, la duración, definirle cuántos intentos, la calificación, ¿cierto?, como tal. También queda aquí al final de la semana, pues ahí está bien porque son las evaluaciones, pero falta la segunda parte, que ya teniendo el encabezado completo que acabamos de ver, ¿cierto?, que es la duración desde hasta la regla de juego, después vienen ya la inclusión de las preguntas. Entonces ingreso de nuevo aquí a la evaluación, como no le he hecho nada, solamente me aparece la regla de juego, los intentos, y aquí al final dice editar cuestionario. Entonces en esta parte de editar cuestionario ingreso con el fin de colocar las preguntas que yo quiera. Él aquí en esta parte me va a indicar que la calificación máxima es 100, que fue lo que dijimos. Puedo cambiarla, puedo colocarle que no sea 100 sino otro valor, dejémosla en 100, y aquí me dice que no hay preguntas. Entonces puedo agregar una pregunta. Entonces me muestra los diferentes tipos de preguntas. Hay de ensayo, calculadas, de emparejamiento, numérica, de opción múltiple, verdadero o falso. Hay una gran cantidad de preguntas. Vamos a mirar solamente por hoy la básica, que sería la selección múltiple. Ya después en el material de apoyo hay más videos con otras opciones. Entonces escojamos una que se llama opción múltiple, que es lo normal, lo típico, ¿cierto?, la opción múltiple, y le decimos siguiente. Automáticamente él me lleva a colocarme número de la pregunta. Aquí como quiera colocar, puedo colocarle una rayita, primera pregunta, o sea, como yo quiera detallarla, ¿cierto?, como yo quiera que aparezca ya, ¿cierto?, primera pregunta, el texto de la pregunta. Entonces puedo colocar aquí, por ejemplo, TIC significa, por ejemplo, ¿cierto?, ¿sí?, la pregunta muy clara, como tal, ¿cierto? Esa es la pregunta. El apoyo por defecto siempre es 1. Esta es la retroalimentación general. Si quiero colocar una retroalimentación general de la pregunta, o sea, si quiero que cuando conteste la pregunta, colocarle alguna observación. Entonces es una observación, si la deseo, ¿cierto?, sobre la pregunta. Entonces básicamente es una realimentación general, ¿cierto?, como para darle cuando él responde a la pregunta, como indicarle qué tema fue, qué aprendió, ¿cierto?, cuál fue la competencia que adquirió, en fin, como esa. Y aquí me dice que si hay que es de una o varias respuestas, ¿no? Puede ser una pregunta en donde se permitan varias respuestas con porcentajes. Digámosle que solamente va a haber una respuesta, ¿cierto?, en este caso. Y aquí ya empezamos con las respuestas. Entonces la lección 1, que es la respuesta 1, entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, tecnologías de la información. No importa el orden porque después él me las ordena al azar. Puedo colocar la verdadera, la que es correcta siempre de primero, no pasa nada, porque después hay opciones de manejar el azar. Entonces, luego la calificación. Entonces esa calificación es, por ejemplo, como coloqué una respuesta, quiero decirle que si es la correcta sería el 100%, ¿cierto?, y ninguna si no es la correcta, ¿cierto? Entonces sería el 100% porque es la correcta en este caso. Esta es la retroalimentación a esa respuesta. Entonces cuando responda tenga esa respuesta, aquí le puedo colocar algún comentario adicional cuando seleccione esa respuesta, y 100% es porque es la correcta. Cuando hay selección de varias opciones, de varias respuestas, entonces le colocaría, por ejemplo, una vale el 40, el 50, el 70, dependiendo. 100% porque sería una sola respuesta. Si son varias, pues si son 2, por ejemplo, le colocaría 50 y 50 para que me dé el 100% al final. La retroalimentación, luego la elección 2, ¿cierto? Entonces aquí colocaría la segunda elección. Entonces, por ejemplo, tecnología del aprendizaje
y el conocimiento, por ejemplo, ¿cierto? Como no es correcta, le diría ninguna, y aquí la retroalimentación, para si la selecciona decir, no, recuerda que esto es otra cosa, para que él de una vez, a pesar de que se equivocó, pues sepa que lo que seleccionó corresponde a otra cosa, una retroalimentación importante. La lección 3 igual, ¿cierto? Puedo hacer las que yo quiera, ¿cierto? Es tecnología del empoderamiento y la participación, por ejemplo, ¿cierto? Como tampoco es correcta, pues había calificación ninguna, y la reglamentación para cuando él la escoja y se equivoque, pues decirle que esto corresponde a otro tema relevante. Pueden ser más elecciones, ¿cierto? Como yo quiera, y luego voy al final, ¿cierto? Voy al final y le digo guardar cambios, ¿cierto? Que es como lo relevante de la pregunta de opción múltiple. Cuando yo guardar cambios, ya me aparece la primera pregunta, ¿cierto? Voy a crear otra para hacer más claridad acerca de agregar una pregunta. Igual voy a decirle que de opción múltiple, ¿cierto? Luego automáticamente defino la pregunta. Entonces colocaría aquí segunda pregunta para ser coherente con lo que coloqué en la primera, ¿cierto? Segunda pregunta. Aquí igual hago la definición de la pregunta, que son las TAC, ¿cierto? Una reglamentación general, una observación acerca de la pregunta, si quiero que al final cuando salga la pregunta pues le dé una observación adicional de solo una respuesta o varias respuestas, ¿cierto? Digámosle que una para este caso, elección 1, entonces igual que usted tecnología, aquí no importa el orden porque después al azar la mostramos, entonces tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Como es la correcta, entonces sería calificación 100% porque es una sola respuesta, y la retroalimentación, si quiero colocarle felicitaciones, bueno, lo que necesite colocar acá. La elección 2 igual, será la otra opción que aparece, de la información y la comunicación. Esa, como no es la correcta, pues no tendría la calificación, y sí una retroalimentación para indicarle que no es la correcta. La elección 3 lo mismo, ¿cierto? Será tecnología del empoderamiento y la participación. Igual, no es la correcta, y la retroalimentación para cuando la seleccione como está equivocado, para decirle que esto corresponde a otra cosa importante. Voy al final y le digo guardar cambios. Con esto ya me quedan dos preguntas, digamos lo que por ahora dejémoslo así, y aquí ya quedé la prueba totalmente desarrollada. Entonces voy a la parte superior, regreso al curso, ustedes ven aquí, ¿cierto? Donde dice curso, área personal, lo siguiente es el curso. Automáticamente ya tengo ahí la primera semana con el curso terminado en cuanto a la parte de la evaluación del cuestionario. Entonces tenemos aquí la tarea y el cuestionario. Entonces cuando ingreso al cuestionario yo lo puedo probar, entonces ingreso a él, ¿cierto? Y él empieza a hacerme la prueba del cuestionario, ¿cierto? Para que verifiquemos que está bien. Entonces aquí me dice reglas de juego, intento permitido, ¿cierto? Límite. Y le digo previsualizar, es para que lo veamos cómo sería la prueba. Entonces comenzar el intento. Entonces aquí me muestra la primera pregunta, que son las tags, de que al azar me ordena. Entonces yo aquí selecciono, ¿cierto? Por ejemplo, aquí voy a colocar la correcta. Entonces selecciono, le digo siguiente, ¿cierto? Y luego, ¿qué son las TIC? ¿Cierto? La segunda pregunta, ¿cierto? Voy a equivocarme, y le digo siguiente. Entonces él me dice, listo, ya respondió las dos preguntas, ¿cierto? Me da opción de volver, me dice cuánto tiempo tengo pendiente, puedo volver para revisar, o enviar todo es cuando ya quiero terminar la prueba. Entonces me va a indicar cuánto tuve. El cuestionario tiene la ventaja de que ya se califica automáticamente de acuerdo a los parámetros que yo seleccioné. Entonces aquí me va a aparecer ya la respuesta correcta, bueno, lo que respondí, me va a ver cuál fue el puntaje que obtuve. Aquí me dice, la calificación fue del 50%, ¿cierto? Me va a indicar aquí que la primera fue correcta. Aquí me aparecerían las retroalimentaciones si las hay, ¿cierto? Siguiente. La segunda me dice que es incorrecta, que la correcta era esta otra, y aquí aparecería la retroalimentación si lo hice grabado. Le doy finalizar y ya mi prueba quedó lista, ¿no? Quedó, entonces, vista prefinalizado, tuve 50 de 100, ¿cierto? Como tal. Entonces básicamente regreso al curso. Como podemos apreciar, las evaluaciones de Moodle son la tarea,
El cuestionario, la tarea tiene la consideración de que debo calificarla porque puede ser un archivo que suba un ensayo, y el cuestionario sí se califica de una vez, ¿cierto? Como tal, con los parámetros que yo le di, los intentos que le di, la duración, etcétera, etcétera. Con esto terminaríamos los elementos básicos de la guía de aprendizaje, del diseño instruccional, guía de aprendizaje, contenidos, material de apoyo, actividades colaborativas y las evaluaciones. Quedan pendientes las evaluaciones alternativas que hace el Hot Potatoes, pero como tenemos que, para poder verlas acá, necesitamos conocer la herramienta, lo haremos en el segundo encuentro presencial. Entonces con esto terminamos los videos correspondientes al diseño de un curso virtual. Sin embargo, en el material, en los contenidos, hay más videos para manejar wikis y elementos adicionales ya cuando tengamos un conocimiento de estos elementos básicos y queramos profundizar un poco más. Nos vemos entonces en el próximo tema, que es la administración de un curso virtual. Hasta la próxima entonces.